¿Robaste ese traje o simplemente lo tomaste prestado para el juicio? El oficial no sonrió cuando lo dijo. Hablaba en serio, con una mezcla de racismo, poder y orgullo. Vio a un hombre negro con traje a medida afuera del juzgado y pensó que se trataba de un criminal, no de un comandante. Pero lo que no sabía era que el hombre al que intentaba humillar era un teniente general del ejército de Estados Unidos. Y en cuestión de minutos, una llamada telefónica al Pentágono cambiaría la situación. No se trata simplemente de un caso de identidad equivocada. Es una colisión entre el odio y la dura verdad con el karma esperando a la vuelta de la esquina. El teniente general Malcolm M. Rivers no era ajeno a las mañanas tempranas ni a los saludos nítidos de los soldados que reconocían sus 3 estrellas plateadas, aunque muchos lo reconocieron al instante mientras estaba en uniforme. Mac había elegido ropa sencilla ese día. Después de todo, él simplemente estaba compareciendo ante el juzgado del condado de Jefferson en una función menor, para testificar como testigo de carácter para un compañero del ejército enredado en una disputa civil. Fue un favor de rutina. Lo había hecho antes y lo volvería a hacer por los hombres a cuyo lado servía. El Palacio de Justicia era una estructura grandiosa e imponente construida a finales del siglo XIX, con amplios escalones de mármol y altas columnas corintias. A las 7:45 de la mañana, Mac llegó, ajustándose el blazer azul marino para protegerse del ligero frío del aire. Los rayos del sol se filtraban a través de los sicomoros que bordeaban la acera. Casi parecía sereno. Un día como ese le recordaba los ejercicios matutinos en Fort Benning. El aire de Georgia se enfrió antes de que el calor se disparara al mediodía. A pesar de la calma, Mac sintió una pequeña tensión en sus hombros. Siempre había estado alerta cuando estaba fuera de la base, consciente de las tensiones raciales persistentes del país, por sutiles que fueran. A sus 52 años, se había enfrentado a prejuicios en formas sutiles y flagrantes a lo largo de toda su carrera. Su padre, un veterano de la Guerra de Corea, le había enseñado que la resiliencia, la excelencia y una actitud tranquila a menudo hablaban más fuerte que la ira. Esa orientación lo ayudó a ascender en la jerarquía hasta convertirse en uno de los pocos tenientes generales afroamericanos en el ejército de Estados Unidos. Hoy, sin embargo, se suponía que sería sencillo. Agarraba un delgado maletín que contenía documentos que podría necesitar para el testimonio de su amigo. Mientras caminaba por el patio, vio a un grupo de personas reunidas cerca de las puertas, esperando controles de seguridad. Entonces, con el rabillo del ojo, vio un coche patrulla estacionado en la zona de prohibido estacionar en la esquina del Palacio de Justicia. 2 oficiales uniformados se apoyaban en el capó. Uno era alto, musculoso y de postura rígida. El otro era más bajo y estaba ocupado con un bloc de notas. El policía alto no dejaba de observar a todos los transeúntes, especialmente a aquellos que no vestían traje o parecían fuera de lugar. Mac los ignoró inicialmente. Tenía lugares a donde ir y un cronograma estricto. La audiencia de su amigo estaba programada para las 9 de la mañana, pero cuando se acercaba a la entrada principal, ese policía alto comenzó a caminar hacia él con una postura casi amenazante. Su placa de identificación decía Teniente Burns. Tú. El teniente Burns gritó con voz rígida. ¿A dónde crees que vas? Mac parpadeó. No esperaba que se dirigieran a él de manera tan abrupta. Me dirigiré al juzgado, respondió Mac cortésmente y con voz firme. Burns lo miró de arriba abajo. Este edificio no abre al público hasta las 8. Los empleados del tribunal y los abogados entran primero. ¿Tiene asuntos ahí o simplemente está dando vueltas? Mac lo explicó cortésmente. Estoy aquí para testificar en un caso civil a las 9. Él ofreció una sonrisa. Me han dicho que es mejor llegar temprano. Burns lo estudió como si Mac estuviera mintiendo. Había una tensión tangible en el aire. El oficial más pequeño, cuya placa decía McKinley, se acercó con expresión insegura. No parecía tan hostil como Burns, pero se quedó detrás de él como si estuviera respetando a su superior.
El patio no estaba exactamente vacío. Los espectadores, algunos de ellos abogados con maletines, vieron la interacción pero se apresuraron a pasar. No tenían ningún motivo para intervenir. Otro día, otro enfrentamiento entre un policía sospechoso y un ciudadano. Los espectadores probablemente asumieron que se resolvería rápidamente. El teniente Burns se burló ligeramente. «Eres una especie de pez gordo». Él preguntó, «¿Crees que puedes entrar antes del horario de apertura?» No había ninguna ley que estableciera que el público no podía hacer fila afuera antes de las 8 de la mañana, pero Burns claramente quería ejercer su autoridad. Mac dudó, midiendo su respuesta. Él vio la tormenta potencial. «No hay necesidad de problemas», dijo con calma. «Oficial, estoy aquí en calidad de oficial. He servido en el ejército de los Estados Unidos durante más de 30 años. Solo quiero alinearme, igual que todos los demás». Las cejas de Burns se arquearon. Había algo en el hecho de escuchar al ejército de los C.E.U. que parecía aumentar su escrutinio. ¿Es eso así? Se inclinó hacia adelante. «Dices tu ejército, pero no veo ningún uniforme, ninguna identificación». Max se dio cuenta de la dirección que estaba tomando esto. Metió la mano con cuidado en el bolsillo de su chaqueta para sacar su identificación militar y se la mostró a Burns. «Aquí está mi identificación, señor». Burns lo tomó, apenas miró la foto y luego se lo devolvió a Mac con una burla. «Hoy en día, cualquiera puede falsificar una identificación del ejército», murmuró. Le indicó a McKinley que la verificara en algún sistema. Pero el oficial, más bajo, se encogió de hombros con impotencia. No tenían una forma inmediata de verificar la identificación militar, salvo quizás llamar, lo cual parecía excesivo. Max sintió una punzada de irritación. Respiró hondo, con la calma que lo había acompañado a través de tantas tormentas. «La audiencia empieza a las 9. Le aseguro que soy un testigo legítimo y tengo todo el derecho a estar aquí». Burns estalló. «No seas impertinente conmigo. Puede que no te gusten las consecuencias». La tensión se encendió. Mac no se alteró fácilmente, pero reconoció el tono, una amenaza teñida de algo que parecía personal e intolerante. Se preguntó si Burns trataba a todos de esa manera o si él era el único que lo había tratado así. El hecho de que Burns hubiera escogido a un hombre negro de mediana edad, bien cuidado y con un historial impecable para interrogarlo tan exhaustivamente no parecía una coincidencia. Max sopesó cuidadosamente sus siguientes palabras. «Oficial, no pretendo causar problemas. Si lo desea, puedo esperar junto a la escalera hasta las 8 de la mañana, pero no veo la necesidad. Ya hay otros esperando en el vestíbulo». Señaló que se estaba dejando pasar a los abogados y al personal. Bern sonrió con suficiencia. «No te veo llevando un maletín de abogado ni vistiendo un traje que parezca el de un abogado típico. ¿Llevas un cable o algo así? ¿Es usted sospechoso de algo más grande?» Los ojos de Mac parpadearon con incredulidad. «¿Un cable? En absoluto». «Abra su maletín», exigió Burns. Mac dudó. «Lo escanearé en el control de seguridad del vestíbulo como todos los demás». El tono de Burns se agudizó. «Dije, ábrelo aquí ahora». La gente cercana comenzó a notar las voces elevadas. Algunos redujeron el paso para observar. Max sintió la mirada punzante de una pequeña multitud. Cada fibra de su ser le decía que cooperara, pero también que no permitiera que la situación se intensificara. Fue teniente general del Ejército de Estados Unidos. Había realizado múltiples despliegues, gestionado crisis, y sin embargo, allí estaba, en las escaleras del tribunal, siendo tratado como un criminal. Se arrodilló para colocar el maletín en el suelo, abriéndolo con cuidado. Dentro había carpetas manila cuidadosamente organizadas, un bloc de notas y algunos artículos personales. Burns los miró como si esperara contrabando. Todo lo que vio fueron documentos oficiales sobre el testimonio. «¿Por qué tienes estos documentos?», Burns exigió.
Soy testigo de carácter en un caso civil relacionado con un asunto familiar de un soldado. Mac explicó con calma. Estas son cartas de referencia y registros de mi servicio con él. Burns resopló. No me parece tan importante. Mac se irguió pero mantuvo la compostura. He hecho todo lo que me pidió, oficial. ¿Puedo continuar con mis asuntos ahora, por favor? Burns no se movió. Parecía agitado por el tono tranquilo de Mac. Quizás esperaba miedo o sumisión. Quizás esperaba un desafío al que poder abalanzarse. El estoicismo cortés lo irritó aún más. Burns dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Mac. ¿Tienes algún problema conmigo o con mi autoridad? Mac lo miró directamente a los ojos. No tengo ningún problema con la autoridad, oficial. Respeto la aplicación de la ley. Simplemente estoy solicitando la misma cortesía a cambio. Los ojos de Burns se entrecerraron. ¿Cortesía? No me des sermones sobre cortesía. ¿Crees que eres alguien especial porque llevas una supuesta identificación militar? Se volvió hacia McKinley. Pasar su licencia de conducir. McKinley sacó un pequeño dispositivo de su cinturón, esperando la licencia de Mac. En ese momento, la humillante búsqueda era tan descarada que los transeúntes empezaron a murmurar. Mac pudo ver a un par de abogados deteniéndose a observar. Una abogada, una mujer blanca de mediana edad con cabello rubio corto, pareció considerar intervenir, pero dudó. M les entregó su licencia de conducir, tratando de no suspirar. Era una situación ridícula, pero aún así esperaba que terminara rápidamente una vez que confirmaran que no tenía órdenes de arresto, ni arrestos previos, ni nada que indicara alguna irregularidad. Pasó otro minuto mientras McKinley escribía en el dispositivo. No hay nada nuevo, informó McKinley. Está limpio. Burns parecía casi decepcionado. Veamos esa identificación otra vez. Mac entregó su identificación militar una vez más. Burns lo examinó como si pudiera detectar algo fraudulento. ¿Dijiste que eras general? Mac lo corrigió en voz baja. Teniente general de 3 estrellas. Burns soltó una risa burlona como si eso fuera imposible. ¿Esperas que crea eso? Un general no andaría por ahí vestido de civil. La mandíbula de Max se apretó. Para nosotros es habitual usar ropa civil en las comparecencias judiciales de rutina, a menos que los protocolos militares oficiales exijan el uniforme. Burns replicó. Bueno, ¿adivina qué? Tendrás que venir conmigo para realizarte más preguntas. Los ojos de Max se entrecerraron confundido. ¿Cuestionando para qué? Los labios de Burns se curvaron. Posible identificación falsificada. Merodear antes del horario oficial. Quizás incluso invadir una propiedad privada. No me pongas a prueba antes de que Matt pudiera protestar. Burns le agarró el brazo. Estás bajo sospecha. Giro de vuelta. Se escuchó un jadeo colectivo por parte de algunos espectadores. Los ojos de McKinley se abrieron de par en par. Teniente Burns, tal vez deberíamos. Pero Burns lo interrumpió. Dije, date la vuelta ahora. Max se quedó paralizado de incredulidad. La mera acusación de una identificación militar falsa era tan descabellada. Pero Burns claramente estaba en una situación de poder. La gente empezó a grabar con sus teléfonos. Max sintió una oleada de humillación. No había hecho nada, absolutamente nada, malo. Se giró lentamente, levantando las manos. Burns sacó un par de esposas y las sujetó a las muñecas de Mac. El metal se clavó en su piel. Una ola de ira y vergüenza lo recorrió. ¿Cómo llegó a esta situación? Un soldado de carrera tan cerca de la cima de la jerarquía del ejército que es tratado como un delincuente callejero. Burns lo presionó hacia adelante, ignorando a la multitud murmurante. Vamos a hacer una comprobación exhaustiva. Mac intentó contener su indignación. Se dijo a sí mismo que debía mantener la calma y dejar que la razón prevaleciera. Pero en lo más profundo de su mente, sentía una furia desconocida. Esto fue más que un malentendido. Era racismo,
simple y llanamente. Los pisos de cemento desgastados y la pintura descascarada dentro del área de detención del tribunal eran sorprendentemente diferentes de la fachada de mármol del exterior. Max se encontró arrastrado por un pasillo oscuro. Burns lo guió como si estuviera desfilando un trofeo, ignorando la confusión en los rostros de otros oficiales y personal. Por un momento fugaz, Mac pensó en invocar su rango, sus conexiones. Había visto a colegas hacerlo para calmar situaciones tensas, pero también recordaba las palabras de su padre: elige tus batallas con cuidado. Ahora mismo, dejar que esto siga su curso podría ser la estrategia correcta, pero rápidamente se estaba haciendo evidente que la razón había abandonado el edificio. Llegaron a una pequeña celda de detención sin ventanas. Burns empujó a Mac hacia adentro, sin molestarse en quitarle las esposas hasta después de obligarlo a sentarse en el banco. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El eco envió una sacudida a través del pecho de Mac. Se frotó las muñecas, notando tenues marcas rojas del manejo brusco. McKinley permaneció afuera con incertidumbre, mirando a Mac a través de los barrotes. «Teniente Burns, ¿está seguro de esto? El Palacio de Justicia está a punto de abrir». Él solo estaba esperando. Burns lo silenció con una mirada. «Voy a llamar para informar esto. Veremos si esa identificación es legítima». Dicho esto, desapareció por el pasillo, presumiblemente para llamar por teléfono y hacer alguna petición. Max se quedó allí sentado, furioso. Su mente corría. Sabía que cualquier tipo de resistencia física o agresiva solo confirmaría los estereotipos racistas de la policía. Sabía que tenía opciones poderosas. Pero irónicamente, usarlos demasiado pronto podría empeorar la situación. En silencio, recordó cómo conoció al sargento Oliver Green, el amigo a cuya audición él estaba allí para apoyar. Oliver había sido un soldado joven bajo el mando de Mac hace años, de ojos brillantes y decidido. Mac lo había guiado durante despliegues difíciles. La disputa en cuestión era un asunto de custodia con la exesposa de Oliver. Mac había aceptado testificar sobre el carácter impecable de Oliver, lo que podría ayudar a inclinar la perspectiva del juez. Ahora, irónicamente, la propia presencia del general estaba en peligro. También pensó en su esposa, Angela, en su casa de Arlington. Ella sabía que él iba al juzgado. Él le había dicho que era solo un asunto rápido y que volvería a la hora del almuerzo. ¿Cómo iba a explicar por qué lo habían encerrado en una celda húmeda por un pequeño abuso de poder de un policía? Los minutos pasaron, luego una hora. Max se puso de pie, caminó de un lado a otro por la pequeña celda, presionó sus palmas contra los fríos barrotes de acero. Intentó hacer señas a cualquier oficial que pasara. Sospechaba que pronto comenzaría el juicio de la mañana y Oliver estaría frente a un juez sin ningún testigo clave. Finalmente, McKinley regresó. Tenía una ligera mirada de simpatía, pero aún llevaba la máscara estoica de un oficial que intentaba hacer su trabajo. «Mire, señor», susurró McKinley. «Verifiqué la base de datos del NSIC con la información de la licencia de conducir. Nada. Sin antecedentes, sin problemas. El teniente Burns espera la llamada de un amigo del ejército para verificar esa identificación. Podría tardar un rato». Mac respiró hondo, controlando su ira. «Oficial McKinley, ¿se da cuenta de que me estoy perdiendo un testimonio importante? No tengo por qué estar aquí. Nunca me leyeron mis derechos, nunca me dijeron de qué se me acusa, ¿y usted ha confirmado que no tengo antecedentes penales?» McKinley hizo una mueca. «Lo sé, pero Burns tiene un rango superior al mío, y está bien, ya se ve». Max estudió la mirada de McKinley. Había algo de arrepentimiento. Quizás una batalla interna. Finalmente, Mac dijo en voz baja: «¿Cuánto tiempo lleva en el departamento?» 2 años, admitió McKinley. Mac asintió con cuidado, eligiendo sus palabras. Si significa algo, quizá debería hablar o conseguir un oficial supervisor porque lo que está sucediendo aquí no solo es poco profesional, sino también ilegal.
Tengo derecho a un abogado. El derecho a una llamada telefónica, de la cual no me han concedido. McKinley bajó la mirada. Veré qué puedo hacer, susurró. Luego se dio la vuelta y se fue de nuevo. Solo de nuevo, Mac repasó mentalmente posibles escenarios. ¿Debería llamar a su abogado personal? ¿Debería llamar directamente al Pentágono? Tenía los números de teléfono de varios altos funcionarios del Departamento del Ejército, pero había dejado el suyo en el coche, sin esperar problemas. El único teléfono estaba tras aquella puerta de acero cerrada, a merced de Burns. El tiempo pasaba. Miró el reloj de pared, las 8:30. La audiencia era a las 9. Incluso si lo exoneraban en los próximos minutos, sería una lucha llegar arriba a tiempo para testificar. Tenía que hacer algo. Justo cuando estaba a punto de gritar para llamar la atención, la puerta se abrió de golpe. El teniente Burns entró con aire de triunfo, como si hubiera obtenido una victoria. No he conseguido que nadie del ejército lo confirme. No has oído tu historia todavía, dijo con los brazos cruzados. Te retendremos aquí hasta que lo hagamos. Mac sintió que se le acababa la paciencia. No tienes motivos para retenerme, dijo con firmeza. Si crees que he cometido un delito, acúsame. Si no, déjame ir. Estás violando mis derechos civiles. Burns se inclinó, con el rostro a centímetros de Max. Déjame decirte algo, amigo. Ya he tratado con gente como tú antes. Piensa siempre que puedes jugar con el sistema. Max se erizó. ¿Mi tipo? ¿Y quién es exactamente? Ya sabes, susurró Burns, con un significado obvio. No me engañas con esa identificación, tus elegantes palabras ni tus trajes. Si realmente fueras un alto mando del ejército, tendrías un séquito o algo así. No estarías solo si intentaras colarte temprano. Mac reconoció el odio puro en los ojos de Burns. Era exactamente lo que siempre había temido de ciertos rincones del país. Personas que vieron a un hombre negro en una posición de prestigio o poder e inmediatamente asumieron que era una estafa. Se obligó a mantener la calma. Esto era más grande que él. Se trataba del principio de igualdad de trato ante la ley. Oficial, dijo Max con cuidado. No he hecho nada que justifique esta detención. Solicito mi llamada telefónica ahora. Ese es mi derecho. Burns sonrió. Ya llegaremos a eso cuando tengamos ganas. Con un gesto de desdén de la mano, Burns se dio la vuelta para irse. Max dio un paso adelante, agarrándose a los barrotes y alzando la voz. Ahora, no puedes dejarme aquí. Al menos déjame contactar a mi abogado o a mi base. Burns se detuvo en la puerta. Te dije que lo haría. La puerta se cerró de golpe tras él. Max sintió que la ira lo desbordaba, pero también una fría claridad. Esto era definitivamente ilegal. Si Burns ignoraba tan descaradamente el procedimiento, había un sesgo más profundo en juego. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría? A Mac le preocupaba que, para cuando los canales oficiales resolvieran esto, sería demasiado tarde para la audiencia de Oliver. Se hundió en el banco y se frotó las sienes. Consideró los posibles pasos siguientes. Un enfoque era esperar a que hubiera un cambio de turno o a que pasara un funcionario de mayor rango del tribunal, como el jefe de seguridad o un juez. Otro enfoque fue seguir exigiendo una llamada telefónica. En ese momento, una voz femenina resonó en el pasillo. Teniente Burns, ¿dónde está ese hombre que trajo? Mac levantó la vista y vio a una mujer con una placa de seguridad del juzgado. En su placa se leía, Capitán Melanie Harris. Caminó con enérgica autoridad, aparentemente buscando a Burns. Pronto apareció en la puerta de la celda, acompañada por McKinley. Ella miró a Mac con sorpresa. Este hombre es un detenido. ¿Por qué está encerrado aquí? McKinley tragó saliva nerviosamente. El teniente Burns sospecha que lleva una identificación militar falsa y que merodea por el lugar. Las cejas del capitán Harris se alzaron, mirando fijamente. ¿Hablas en serio? Ella miró a Mac. Señor,
Lamento la confusión. ¿Me puede dar su nombre completo? Mac se puso de pie y se acercó a los barrotes. Teniente General Malcolm Rivers, Ejército de los C.E.U. Estaba esperando asistir a una audiencia judicial como testigo cuando me detuvieron. Me negaron una llamada telefónica y son casi las 9 de la mañana. La capitana Harris frunció el ceño y puso rígida su postura. Esto es altamente irregular. Ella miró a McKinley. ¿Dónde está Burns ahora? Fue a llamar a algún contacto en el ejército, respondió McKinley dócilmente. Bueno, ese no es un procedimiento estándar para una simple verificación de identidad, dijo Harris con una nota de exasperación en su voz. Se volvió hacia Mac con una cortesía profesional. General Rivers, ¿tiene alguna línea directa o funcionario al que le gustaría que llame en su nombre? Normalmente el tribunal permite a los detenidos recibir una llamada telefónica de inmediato. Mac exhaló aliviado. Te lo agradezco, capitán. Mi teléfono está en mi auto, pero si pueden conseguirme un teléfono, puedo llamar a la centralita del Pentágono o incluso a Fort Belvoir, donde estoy destinado actualmente. Pueden verificarlo todo. Ella asintió. Lo haré. McKinley abrió la celda. McKinley rápidamente sacó sus llaves y abrió la puerta. El alivio de salir, de no estar ya tras las rejas, invadió a Mac. Notó la sequedad en su garganta y la tensión en sus músculos. El capitán Harris lo guió por el pasillo hasta un pequeño escritorio administrativo con un teléfono. Harris hizo un gesto hacia el auricular. «Puede marcar desde aquí, general». Mac asintió agradecido. Marcó rápidamente la línea principal del Centro de Operaciones del Ejército del Pentágono, a lo que respondió una voz nítida y educada. Se identificó con su rango y nombre, proporcionando su número de servicio. El operador dudó solo un momento y luego lo reconoció. «Sí, señor. ¿Cómo podemos ayudarle?» Me dio una explicación sucinta. «Necesito verificación inmediata de mi rango e identidad. Por favor. Estoy en el juzgado del condado de Jefferson detenido ilegalmente por las autoridades locales. ¿Puede usted confirmar mis credenciales al oficial al mando o al departamento de seguridad del juzgado?» El operador, visiblemente alarmado, le aseguró que el asunto sería tratado de inmediato. «Señor, haremos que el mariscal de campo o el enlace del ejército se pongan en contacto con ellos de inmediato». Colgó y se volvió hacia el capitán Harris con una sonrisa cansada. «Gracias, capitán. Estoy seguro de que esa llamada solucionará esto muy rápidamente». Harris asintió. «Lamento muchísimo lo que pasó. Así no es como hacemos las cosas por aquí. Si necesita presentar una queja contra el teniente Burns, le proporcionaré los formularios necesarios». Mac frunció los labios. «Quizás tenga que hacerlo, pero primero necesito llegar a esa audiencia. Ya son más de las 9. Mi presencia allí es crítica». Harris miró el reloj de pared. «Son las 9:10. Han comenzado las sesiones del Tribunal Civil. Déjame acompañarte». En cuestión de minutos, ella lo condujo al segundo piso, a la sala del tribunal. El pasillo estaba lleno de gente. Las puertas se cerraron, pero había un guardia afuera. Harris le explicó brevemente la situación al alguacil, quien asintió solemnemente y entró. Unos momentos después, Mac fue conducido a la sala del tribunal, que estaba medio llena. Vio a Oliver Green sentado en la mesa del acusado, con una expresión ansiosa en su rostro y su abogado inclinándose hacia él. Cuando Oliver vio a Max entrar, una mezcla de alivio y preocupación cruzó su rostro. El juez, un caballero mayor, de mirada severa pero no cruel, observó la repentina conmoción. «Disculpas, su señoría», anunció el baof. «Este es el teniente general Malcolm Rivers, un testigo programado». El juez arqueó una ceja. «General Rivers, nos dijeron que llegaría puntualmente a las 9». Max se acercó y le ofreció un respetuoso asentimiento. «Disculpas, su señoría. Fui inevitablemente detenido por la seguridad del juzgado».
Estoy listo para testificar. El juez asintió bruscamente. Muy bien. Escucharemos su testimonio en breve. Por favor, tome asiento. Mac se sentó en el estrado detrás de la mesa de la defensa de Oliver. El abogado de Oliver susurró: he oído que hubo una confusión con la policía. ¿Se encuentra bien? Mac asintió, aunque la ira aún latía bajo su apariencia tranquila. Estoy bien. Centrémonos en ganar su caso. Al reanudarse el procedimiento, Mac intentó recomponerse, recordando la razón por la que estaba allí: ayudar a Oliver. Y aunque esa misión estaba lejos de terminar, también sabía que el teniente Burns y el fiasco de abajo no quedarían sin resolver. Esto era solo el principio. Una vez que comenzó la audiencia, la tensión en el cuerpo de Mac se alivió gradualmente. El rítmico ir y venir de la sala le proporcionó una sensación de normalidad. El abogado de Oliver lo guió hábilmente a través de los argumentos del día, presentándolo como un padre devoto y un miembro del servicio dedicado. Finalmente, le tocó el turno a Mac. Subió al estrado, prestó juramento y tomó asiento. La abogada de Oliver, la señorita Dorothy Price, comenzó su interrogatorio. General Rivers, ¿puede explicar cómo conoce al sargento Green? Mac se tomó un momento, dejando que su voz resonara con claridad en el silencio de la sala. Conocí al sargento Green durante un despliegue en Afganistán hace 10 años. En aquel entonces, era un joven soldado raso bajo el mando de mi batallón. Con los años, lo he visto convertirse en un soldado extraordinario, responsable, valiente y profundamente leal a su familia, continuó la señorita Price. ¿Dirías que es una persona confiable? Absolutamente. Desde que lo conozco, el sargento Green ha demostrado ser honesto, puntual y extraordinariamente dedicado. Nunca he tenido motivos para dudar de su integridad, respondió Mac. ¿Lo ha visto con sus hijos?, preguntó la señorita Price. Sí, dijo M. Lo he visto interactuar con ellos en eventos familiares en la base y en reuniones personales. Siempre es amable, atento y se asegura de que tengan el apoyo emocional que necesitan, especialmente durante sus despliegues. Va más allá de lo que muchos en su posición pueden hacer. La señorita Price asintió. ¿Y cómo es su temperamento bajo presión?, respondió Mac con calma. Ha sido probado en situaciones de combate y ha tenido un desempeño admirable. En asuntos personales, se mantiene paciente y reflexivo. No deja que las emociones anulen sus responsabilidades. El juez observó atentamente a Mac, tomando notas. Cuando la señorita Price terminó, el consejo contrario tuvo su turno, aunque en su mayoría optaron por no interrogar a Mac. Después de todo, era un general condecorado del ejército cuyo testimonio arrojó una luz positiva sobre Oliver. Cuando Max renunció, él sentía el peso de la dura prueba de la mañana sobre él. Sin embargo, cumplir con su deber de testificar le trajo cierta satisfacción. Al regresar a su asiento, Oliver esbozó una sonrisa de agradecimiento. El resto de la audiencia transcurrió sin contratiempos con las declaraciones finales. El juez emitiría un fallo en unos días, pero desde la perspectiva de Mac, la audiencia parecía favorecer considerablemente a Oliver. Una vez que el tribunal terminó el receso, Oliver se dirigió a Mac y le estrechó la mano. Señor, muchas gracias. Escuché que había problemas abajo. ¿Estás bien? Mac asintió. Estaré bien. Lo siento, casi llegué tarde. Oliver hizo una mueca. No es tu culpa. Todavía no entiendo cómo pudo pasar eso. Esto es un juzgado, no un callejón. Desafortunadamente, la intolerancia puede aparecer en cualquier parte, dijo Max en voz baja. Le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Oliver. No te preocupes por mí. Concéntrate en tu familia y déjame saber si necesitas algo más. Pronto, la señorita Price se unió a ellos y salieron juntos de la sala del tribunal. Los pasillos estaban llenos de abogados, demandantes, acusados y personal.
Mac sintió una oleada de alivio porque al menos su testimonio ahora constaba en actas. Pero cuando se dirigieron al vestíbulo, vieron a un grupo de oficiales uniformados esperando cerca del mostrador de seguridad. Entre ellos Arde el Hortetano. Burns parecía más agitado que nunca, con los brazos cruzados y los ojos escaneando a la multitud hasta que vio a Mac. Su postura se puso rígida. Uno de los otros oficiales que lo acompañaba era un personaje de alto rango con bigote blanco y una etiqueta con el nombre Jefe Townsend. El jefe tenía un aire de autoridad que eclipsaba la bravuconería de Burns. Cuando Mac, Oliver y la señorita Price se acercaron al grupo, el jefe avanzó a grandes pasos. «Teniente General Rivers», preguntó, con tono educado pero urgente. Mac inclinó la cabeza. «Sí, señor». El jefe ofreció su mano. «Soy el jefe Townsend del Departamento de Policía del Condado de Jefferson. Le debemos una disculpa por lo ocurrido esta mañana. El capitán Harris me informó». Detrás del jefe, Burns tenía una expresión furiosa. Mac casi podía ver el vapor saliendo de él. Mientras tanto, McKinley estaba a unos pasos de distancia, con aspecto ansioso. Antes de que Mac pudiera responder, Townsend continuó. «Verificamos su identidad y reconocimos el trato inapropiado que recibió. En nombre del departamento, lo siento». Mac exhaló y luego asintió. «Gracias por ese reconocimiento, jefe. Pero una disculpa por sí sola no borra lo que pasó. Me negaron una llamada telefónica, me detuvieron por la fuerza y me perdí parte de un procedimiento judicial crucial. Como mínimo, tengo la intención de presentar una queja formal sobre la conducta del teniente Burns». El jefe Townsend miró a Burns y luego volvió a mirar a Mac. «Tienes todo el derecho a hacerlo. Tenga la seguridad de que investigaremos. Por ahora me gustaría brindarte cualquier ayuda que necesites». Oliver, percibiendo la tensión, se excusó para ocuparse de algunas tareas administrativas relacionadas con la audiencia. La señorita Price se quedó allí, presumiblemente para presenciar alguna declaración oficial. Mac sostuvo la mirada del jefe. «Me gustaría recuperar mis pertenencias de mi auto y regresar a casa. Pero también me gustaría tener constancia completa por escrito de los cargos o sospechas que llevaron a mi detención». El jefe asintió. «Nosotros nos encargaremos de eso. No se presentaron cargos oficiales, solo una sospecha equivocada por parte del teniente Burns». Detrás del jefe, el rostro de Burns se crispó con resentimiento. Mac decidió no dirigirse directamente al oficial, pero estaba claro que Burns estaba furioso. La tensión flotaba en el aire. McKinley mantuvo sus ojos fijos en el suelo. El capitán Harris se acercó desde un pasillo lateral llevando una pequeña carpeta. «General Rivers, esta es la documentación que usted solicitó junto con los formularios de quejas. Si lo deseas puedes rellenarlos ahora o llevarlos contigo». Mac tomó la carpeta. «Gracias, capitán. Aprecio su profesionalismo». Harris asintió brevemente. «Lo siento mucho, señor». El jefe Townsend se aclaró la garganta. «Si lo deseas te acompaño hasta tu coche». Mac quería negarse a demostrar que no necesitaba un trato especial, pero los acontecimientos de la mañana lo habían vuelto cauteloso. Él asintió brevemente. «Eso estaría bien». Cruzaron la puerta principal y emergieron al brillante sol de media mañana. El extraño grupo formado por Mac, el jefe, la señorita Price y Burns, que lo seguía de cerca, avanzó por el patio. Un pequeño grupo de curiosos los observó pasar, algunos susurrando, posiblemente conscientes de que algo inusual había sucedido. En la acera, Max vio su sedán plateado. Presionó el llavero para desbloquearlo y el pitido cortó el murmullo que los rodeaba. El jefe ofreció una disculpa final. «Una vez más, señor, lamentamos esto profundamente». Mac abrió su baúl y colocó el maletín dentro. Luego se volvió hacia Towns y le dijo: «Jefe, si bien acepto sus disculpas, espero que rinda cuentas. El prejuicio de ese oficial casi me cuesta el derecho a testificar a favor de un soldado necesitado,
y fue una flagrante violación de mis derechos civiles. La mandíbula de Townsend se tensó. Lo manejaremos internamente. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. Mientras Max se preparaba para subir a su coche, Burns no pudo contenerse más. Dio un paso adelante con una mueca de desprecio en los labios, ignorando la presencia de su jefe. ¿Crees que puedes esconderte tras esas estrellas del ejército y hacer que me despidan? Siempre creen que pueden quejarse de racismo cuando las cosas no salen como quieren. La señorita Price jadeó suavemente ante la flagrante declaración. El rostro del jefe se puso rojo de ira. El capitán Harris, que salió en ese preciso momento, se quedó paralizado por la sorpresa. Los ojos de Max se endurecieron. Habló en voz baja pero con clara autoridad. Oficial Burns, no necesito esconderme detrás de nada. Mi récord habla por sí solo. Y has demostrado tu verdadero carácter aquí, delante de todo el mundo. Burns abrió la boca para replicar, pero el jefe lo agarró del brazo. Eso es suficiente. Los pueblos silbaban, con voz baja y furiosa. Vuelve adentro ahora. Burns frunció el ceño, pero dio un paso atrás, con el rostro contorsionado por el desprecio. La señorita Price rápidamente alejó a Mac de la confrontación, guiándolo hacia el asiento del conductor. General, por favor, debe irse. No vale la pena escalar. Mac asintió brevemente, con la adrenalina todavía fluyendo. Se deslizó detrás del volante, cerró la puerta y puso en marcha el motor. Mientras salía del estacionamiento del juzgado, miró por el espejo retrovisor. Burns se encontraba en la entrada discutiendo con el jefe y el capitán Harris, gesticulando salvajemente con los brazos. Aunque a Mac le produjo una triste sensación de alivio ver que el sistema se oponía a la intolerancia de Burns, una parte de él sabía que ese no era el final. A la gente como Burns le gustaba repetir sus errores y negarse a asumir la responsabilidad. Mac respiró hondo para tranquilizarse. Para que se hiciera justicia, se necesitaría algo más que una disculpa. Podría exigir todo el peso de la respuesta del ejército y posiblemente de la prensa. Encendió la radio y escuchó a medias las noticias locales mientras entraba a la autopista. Su mente estaba llena de posibilidades. ¿Realmente el departamento de policía responsabilizaría a Burns? ¿O cerrarían filas para proteger a los suyos? Pensó en cuán rápido respondía el ejército cuando uno de los suyos se salía de la línea. No esperaba menos del departamento de policía del condado de Jefferson, pero solo el tiempo lo diría. Por ahora, tenía que llamar a Angela para asegurarle que estaba a salvo y contarle sobre el fiasco. Luego hablaría con el equipo legal del ejército. Porque una cosa era segura: la historia de un general negro condecorado del ejército estadounidense que fue esposado y llevado a rastras por un policía racista no permanecería en las sombras por mucho tiempo. Más tarde esa tarde, Max se encontró sentado en la oficina de su casa en Arlington. Fotografías de despliegues y premios anteriores adornaban las paredes, recordándole el largo camino que había recorrido al servicio de su país. Su teléfono vibró sin parar. Llamadas de antiguos compañeros del ejército, de la prensa local que de alguna manera se había enterado del incidente y de compañeros oficiales que ofrecían apoyo. La noticia se había extendido rápidamente. Quizás el video de un transeúnte se volvió viral, o tal vez el personal del tribunal filtró la historia. De cualquier manera, Mac estaba recibiendo llamadas para pedir declaraciones. Decidió guardar silencio hasta hablar con la Oficina de Asuntos Públicos del Ejército. Su esposa, Angela, entró con 2 tazas de café. Colocó suavemente uno junto a su codo. ¿Cómo estás? Max suspiró, sorbiendo el café. Estoy bien, pero estoy enojado. No es la primera vez que me enfrento al racismo, pero definitivamente es el más flagrante en mucho tiempo. Los ojos de Angela reflejaban preocupación. ¿Crees que esto se solucionará o prefieres emprender acciones legales? Max dejó la taza. Creo que tengo que hacerlo. No solo por mí, sino por cada soldado, cada persona que pueda enfrentarse a algo similar.
Ese oficial estaba completamente fuera de lugar. Antes de que Angela pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Mac lo recogió. En el otro extremo estaba la coronel Sarah Whitaker, de la oficina del preboste mariscal del Pentágono. Explicó cómo habían recibido una queja de Max Call y ya habían iniciado una investigación formal. Querían una declaración suya. El FBI también podría investigar posibles violaciones de los derechos civiles, dado que se trata de un oficial militar de alto rango y posible discriminación racial. Mac aceptó proporcionar todos los detalles. Después de la llamada, se hundió en su silla. El peso de la situación lo oprimía. Tuvo que elegir cuidadosamente sus siguientes pasos. Al día siguiente, Mac se dirigió a Fort Belvoir para reunirse con un abogado del Army Hag, el capitán Rosa Morales. Era una profesional aguda y sensata que comprendió rápidamente la gravedad de lo sucedido. General Rivers, comenzó. El ejército está dispuesto a respaldarlo plenamente. Este es un caso claro de detención ilegal y violación de los derechos civiles. Las imágenes de los transeúntes son contundentes. El Departamento de Policía Local ya nos ha pedido disculpas, pero queremos asegurarnos de que esté protegido. Mac asintió. Se lo agradezco, capitán. Tampoco quiero convertir esto en un circo mediático, pero no lo dejaré pasar. Morales apretó los labios. Entendido. Podemos manejarlo por los canales oficiales. Se dice que activistas locales quieren organizar una protesta frente al juzgado del condado de Jefferson. Piden la renuncia del teniente Burns. Max suspiró. No pedí nada de eso, pero supongo que está fuera de mi control. La gente tiene derecho a protestar. Morales revisó sus notas. Mientras tanto, he escuchado de un importante medio de comunicación, el Washington Post, que quieren una entrevista. Quieren presentar su historia como un ejemplo de racismo sistémico en las fuerzas del orden. ¿Ha considerado hablar públicamente? Se inclinó. Adelante. Lo estoy considerando, pero necesito sopesar el impacto en el ejército. No quiero que esto refleje una mala imagen del servicio. Dicho esto, tal vez arrojar luz sobre esto sea exactamente como creamos responsabilidad. Morales asintió. Precisamente. Es una decisión personal, señor. El ejército no lo va a amordazar. De hecho, podrían alentarlo dado el clima, pero es totalmente su decisión. Mac le dio las gracias y luego pasó el resto de la reunión discutiendo posibles estrategias legales. De camino a casa, se encontró perdido en sus pensamientos. Recordó las muchas veces que, siendo un joven oficial, se había encontrado con sutiles desaires, cuestionando sus credenciales, ignorando su experiencia. Siempre había creído que si ascendía lo suficiente, si llevaba suficientes estrellas, los prejuicios de la sociedad desaparecerían. Pero los prejuicios solían resurgir con nuevas formas, sin importar cuántas galones o estrellas llevara uno. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. A última hora de la tarde, su teléfono volvió a sonar. Una voz formal y cortante se presentó como la agente especial Amanda Chen de División de Derechos Civiles del FBI. El general Rivers, agente Chen, declaró: hemos iniciado una investigación preliminar sobre el incidente ocurrido en el juzgado del condado de Jefferson. Entendemos que usted fue detenido ilegalmente por un oficial local, posiblemente debido a discriminación racial. Nos gustaría entrevistarlo si es posible, dijo Max Hart con voz potente. Una cosa era tener repercusiones locales, pero la intervención del FBI agravó considerablemente la situación. Por supuesto, agente Chen. Estoy dispuesto a cooperar. Chen quedó en reunirse con él en su casa de Arlington esa misma tarde, a las 6 de la tarde. Ella y otro agente llegaron. Fueron corteses pero directos, y pidieron un resumen detallado de todo lo sucedido, el comportamiento de Burns, las palabras exactas que utilizó y cualquier posible testigo. Mac proporcionó todo, incluyendo la información de contacto de la señorita Price, Oliver, el capitán Harris y otras personas que presenciaron el enfrentamiento.
Los agentes le dieron las gracias y le explicaron los siguientes pasos de su investigación. Al marcharse, Chen añadió: «Todavía no podemos prometer un resultado, General Rivers, pero nos tomamos estos incidentes muy en serio». Durante los días siguientes, proliferaron las noticias. Una cadena de televisión local emitió imágenes borrosas tomadas con un teléfono móvil de Mac siendo esposado por Burns. Con el subtítulo: «General negro del ejército estadounidense detenido por un policía local. ¿Racismo o error?». La prensa nacional lo recogió, generando debate y comentarios. Los activistas comenzaron a congregarse en las escaleras del juzgado, coreando consignas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. El Departamento de Policía del Condado de Jefferson intentó sofocar los disturbios declarando que el incidente estaba bajo investigación interna. Mientras tanto, dentro del departamento, Burns fue, según informes, puesto en licencia administrativa. Esto solo avivó las llamas, ya que muchos en la comunidad exigieron su despido inmediato. Mac se vio envuelto en un torbellino. Recibió llamadas de antiguos mentores, de generales a los que admiraba, todos expresando indignación y apoyo. Incluso recibió una nota personal del secretario del ejército ofreciéndole solidaridad. Para Mac, la abrumadora respuesta fue agridulce. Gratitud por un lado, pero desilusión por el otro, porque un fiasco tan sonado fuera necesario para que la gente prestara atención. En medio de todo esto, se dictó la orden de custodia de Oliver. Mac lo acompañó al juzgado. Esta vez, irónicamente, recibió cálidos saludos de todo el personal de seguridad con el que se encontró. Burns no estaba a la vista. El capitán Harris se disculpó efusivamente de nuevo. El juez le concedió a Oliver derechos de visita más generosos de lo previsto y lo elogió como un padre amoroso. Tras la audiencia, Oliver y Mac se abrazaron en el pasillo, un momento brillante en una semana por lo demás tumultuosa. Pero el día no había terminado. Mientras Mac y Oliver salían del juzgado, un pequeño grupo de periodistas y manifestantes esperaba afuera. Los flashes de las cámaras. Los micrófonos se extendían hacia adelante. Acribillaron a Mac a preguntas. «General Rivers, ¿cree que el teniente Burns actuó por prejuicios raciales? ¿Va a presentar una demanda civil? ¿Hablará en la manifestación?». Mac levantó las manos. «Agradezco su preocupación. No puedo comentar sobre las investigaciones en curso, pero confío en el debido proceso. Agradezco todo el apoyo». Luego guió a Oliver entre la multitud hasta sus autos. Una vez dentro de su vehículo, el teléfono de Max vibró con un mensaje de texto del coronel Whitaker. «Llámame lo antes posible. Emergencia». A Max se le encogió el estómago. Encontró un rincón tranquilo del estacionamiento del juzgado y marcó. Whitaker contestó. Después de media llamada. «General, tenemos problemas. Alguien filtró información interna del ejército sobre usted. Hoja de servicio, datos personales. La prensa lo tiene y lo están tergiversando». Mac frunció el ceño. «¿Cómo lo están tergiversando?». «Están destacando que una vez se enfrentó a una acción disciplinaria por una infracción menor al principio de su carrera. Algo sobre un artículo del inventario faltante. Están insinuando que tiene antecedentes de mala conducta para poner en duda su credibilidad», explicó Whitaker con frustración evidente en su voz. Mac se pellizcó el puente de la nariz. «Eso fue hace décadas. Solo un error administrativo. Me exoneraron». Whitaker suspiró. «Sí, pero lo están manipulando. Mantenga la calma. Emitiremos un comunicado oficial para aclararlo, pero prepárese para una tormenta mediática. Lo están presentando como la acusación de racismo de un oficial con problemas». El pulso de Max latía con fuerza. Miró por el parabrisas, con los ojos cerrados. Nunca imaginó que investigarían así para desacreditarlo. Pero quizás el teniente Burns y sus partidarios harían lo que fuera para protegerse, incluso difamar a un general condecorado. «Gracias, coronel», dijo Max al fin. «Por favor,
Coordínese con asuntos públicos. Estaré listo para responder si es necesario. Tras colgar, Max pasó un largo rato mirando al horizonte, con la mente dando vueltas. No bastaba con estar esposado y humillado. Ahora estaban desenterrando viejos antecedentes, intentando manchar su reputación. La ira se apoderó de él, pero también la determinación. No permitiría que reescribieran la historia ni mancharan su carrera. Si querían pelea, se mantendría firme. Era el giro más oscuro hasta el momento, pero recordó algo que solía decir su padre: un buen soldado sigue marchando, incluso a través del barro. Mac decidió entonces que seguiría marchando, seguiría luchando por la justicia, no solo por sí mismo, sino por cualquiera que pudiera enfrentarse al mismo escrutinio odioso. Pasó una semana en un frenesí de declaraciones, investigaciones y una atención mediática abrumadora. Mac apenas dormía, atendiendo llamadas a todas horas. Apareció una vez en un programa de entrevistas dominical, exponiendo cuidadosamente los hechos sin caer en la sarta. No quería una venganza personal. Quería que el sistema cumpliera. Justicia. Mientras tanto, el Departamento de Policía del Condado de Jefferson se encontraba bajo intensa presión. Manifestantes se congregaban a diario frente a la comisaría y el juzgado, coreando consignas de reforma. En el interior, la moral se desplomó a medida que circulaban rumores sobre la conducta pasada del teniente Burns. Fuentes anónimas informaron a la prensa que Burns tenía antecedentes de denuncias por uso excesivo de la fuerza, especialmente contra personas de color. Cada nueva revelación provocaba nueva indignación. Entonces llegó el punto de inflexión. Surgió un video de un año anterior que mostraba a Burns propinándole un rodillazo en las costillas a un hombre hispano esposado mientras gritaba insultos. El departamento había resuelto el asunto discretamente fuera de los tribunales. Con esta nueva evidencia pública, la comunidad local estalló en ira. Los funcionarios municipales exigieron responsabilidades. El jefe Townsend se vio obligado a ofrecer una conferencia de prensa, anunciando que Burns no solo había sido despedido, sino que también enfrentaría cargos penales por mala conducta. Cuando se supo la noticia, Mac estaba en su estudio, leyendo una pila de documentos legales. Angela irrumpió, teléfono en mano. Lo están despidiendo y el fiscal del distrito lo está acusando. Mac vio la cobertura televisiva, sintiéndose un complejo, un torbellino de emociones, alivio porque el sistema había tomado una decisión decisiva, tristeza porque se necesitó tanto sufrimiento y presión pública para que ocurriera, y una sensación subyacente de reivindicación. Poco después, el FBI concluyó su investigación sobre derechos civiles. El agente especial Chen llamó personalmente a Mac. General Rivers, cerramos nuestra investigación porque el fiscal del condado acusa a Burns bajo la ley estatal, y creemos que es suficiente. Si surgen nuevas pruebas de que se violaron las leyes federales sobre delitos de odio, reabriremos el caso. Mac lo entendió. Aunque decepcionado de que no se convirtiera en un caso federal, reconoció que los cargos locales podrían procesarse con mayor rapidez. Agradeció al agente Chen, colgó y suspiró profundamente. Casi había terminado. Al día siguiente, un silencio invadió la ciudad mientras Burns se entregaba. Las cámaras lo captaron entrando al juzgado. Irónicamente, el mismo edificio donde había humillado a Mac, ahora esposado. Los medios lo calificaron de karma duro, publicando titulares como «Arrestan a policía racista en un giro irónico». Mac no lo celebró, aunque sintió una silenciosa sensación de justicia. El sistema al menos intentaba hacer lo correcto, pero las secuelas del incidente continuaron. El ayuntamiento anunció una revisión exhaustiva de las prácticas del departamento de policía, mientras que grupos locales de defensa presionaron por más reformas. Mac recibió invitaciones para hablar en foros comunitarios y seminarios policiales. Aceptó algunas, con el deseo de aprovechar su experiencia para fomentar un diálogo significativo. En un foro celebrado en un centro comunitario local, se paró en el podio con su uniforme militar,
dirigiéndose a un público repleto de ciudadanos, oficiales y activistas preocupados. Habló con calma. Amo este país. He dedicado mi vida a defenderlo. Pero el amor no es una aceptación ciega. Debemos ver nuestros defectos y corregirlos. Cuando un hombre con una placa cree que su autoridad va más allá de la ley, amenaza la misma Constitución que juró proteger. Y eso debe cambiar. Sus palabras resonaron. La gente aplaudió e incluso algunos oficiales presentes asintieron con seriedad. En medio de estas charlas, Oliver Green fue a ver a Mac. Estaba emocionado. Había sido ascendido recientemente y estaba a punto de tomar la custodia de sus dos niños para el verano. Oliver expresó su gratitud nuevamente. Señor, lamento que haya tenido que pasar por todo eso, pero agradezco que haya podido venir a mi audiencia. Me cambiaste la vida. Mac le dio una palmada en el hombro a Oliver. Era lo correcto. Estoy orgulloso de ti. Poco después, la señorita Dorothy Price, abogada de Oliver, también se puso en contacto con Mac para informarle cómo su testimonio había influido definitivamente en el fallo del juez. Luego le comentó que algunos bufetes de abogados locales querían ofrecerle servicios pro bono si Mac decidía presentar una demanda civil contra Burns en el departamento de policía. Mac lo consideró detenidamente. El capitán Morales, del cuerpo de cazas, le aconsejó que, si bien podía presentar dicha demanda a título personal, debía sopesar si era necesaria, ya que Burns ya enfrentaba cargos penales y había sido despedido. Al final, Mac decidió presentar una demanda más limitada, solicitando una indemnización por la detención injusta, pero sin pretender quebrar al departamento. Quería dejar una huella, no lucrarse. Pasaron los meses. Se celebró el juicio penal contra Burns. Mac fue llamado a declarar, relatando el día de su arresto. Se mostraron imágenes desde múltiples ángulos, capturando la grosera confrontación de Burns y su carga racial. Comentarios. La sala del tribunal estaba tensa, con la defensa de Burns intentando pintarlo como un oficial dedicado que reaccionó exageradamente, pero las pruebas eran demasiado contundentes, especialmente las imágenes recién publicadas de mala conducta pasada. El jurado deliberó solo un día antes de declarar a Burns culpable de agresión con agravantes y violación de derechos civiles. El juez dictó una sentencia de 2 años de prisión y 3 años de libertad condicional. Ese día, fuera del juzgado, Mac fue abordado por una multitud de periodistas. Hizo una breve declaración. He visto más que suficiente conflicto, tanto internacional como nacional. Hoy se hizo justicia, y espero que esto transmita un mensaje. Nadie está por encima de la ley y los prejuicios no tienen cabida en nuestra sociedad. No le produjo alegría personal ver cómo se llevaban a Burns, pero sintió un profundo alivio al ver que se le exigía responsabilidades. Esa sensación de cierre le permitió pasar página en su vida. Con el tiempo, la ciudad implementó nuevos protocolos de capacitación, requisitos para cámaras corporales y juntas de revisión comunitaria. Los cambios no se produjeron de la noche a la mañana, ni resolvieron todos los problemas, pero hubo progreso. Impulsado por la atención que cayó sobre esa fatídica mañana. Para Mac, el cierre definitivo llegó cuando se resolvió la demanda civil. El Departamento de Policía del Condado de Jefferson emitió una disculpa pública y acordó pagarle una indemnización, una parte de la cual donó a una fundación que apoya a jóvenes de minorías que aspiran al servicio militar. El resto lo utilizó para establecer becas para hijos de veteranos desfavorecidos. Y así, la vida volvió gradualmente a la normalidad para Mac. Continuó su servicio en el ejército, planeando su jubilación en unos años. Pero el mundo ahora conocía su nombre, no solo por su rango, sino por su postura contra la injusticia. Llevaba ese peso con dignidad, esperando que inspirara a otros a dar un paso al frente y alzar la voz. Una tarde soleada, de vuelta en su casa de Arlington, Mac contempló un artículo de periódico colgado en la pared, cuyo titular decía: un policía racista arresta a un general negro del ejército estadounidense en el tribunal hasta que llama al Pentágono.
Debajo, un subtítulo declaraba: La justicia prevalece. Oficial declarado culpable. Comienzan las reformas del departamento. Dejó que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. No fue un final perfecto. La lucha contra el racismo continuaba, pero al menos en esta historia, el bien venció al mal. La llamada al Pentágono solo había sido un catalizador. El verdadero poder había surgido de la indignación colectiva y la valentía moral de una comunidad consciente. Esa fue la victoria definitiva. Gracias por escuchar esta dramática historia de valentía, conflicto y justicia suprema. La historia del teniente general Malcolm Rivers nos recuerda que el heroísmo no solo se encuentra en el campo de batalla. A veces se encuentra en la lucha diaria por nuestros derechos y dignidad más básicos. Cuando se topó con prejuicios en una de las instituciones destinadas a protegernos, no se quedó callado. En cambio, utilizó todos los recursos a su disposición, su rango, el respaldo del Pentágono, y lo más importante, su inquebrantable sentido de la justicia para lograr un cambio real. Si esta historia te inspiró, dale a me gusta y compártela para que otros puedan escuchar cómo la postura de una persona contra la injusticia puede ayudar a transformar una comunidad. Y no lo olvides. Suscríbete a este canal para ver más historias que revelan el poder de la verdad y la valentía. Juntos, podemos difundir esperanza y luchar contra la discriminación donde quiera que se esconda. Gracias por tu